Bienvenido a Sendero Nocturno. Yo soy Uriel y esta noche te traigo El viaje del rey Euroban, tercer relato perteneciente al ciclo de Sotik de Clark Ashton Smith, publicado originalmente en 1933 en la antología La doble sombra y otras fantasías, y posteriormente en septiembre de 1947 en la revista Weird Tales. Este relato aborda las andanzas del rey Euboran, monarca de una tierra lejana, en su búsqueda por recuperar un símbolo importante para su corona. Sumérgete en la oscuridad y disfruta. El viaje del rey Euboran, de Clark Ashton Smith. La corona de los reyes de Ustaim estaba fabricada con los materiales más extraños procedentes de todo el mundo. El oro mágicamente grabado de su diadema había sido extraído de un enorme meteoro que cayó sobre la isla sureña de Simtrom y que sacudió la isla de orilla a orilla, con un fuerte terremoto. Era más duro y brillante que cualquier oro nativo y cambiaba de un color rojo llameante a un amarillo de lunas jóvenes. Llevaba engarzadas 13 piedras preciosas, cada una de ellas única y sin parangón, ni siquiera en las fábulas. Estas joyas eran una maravilla de contemplar, e iluminaban la diadema con fuegos extraños e inquietos, y terribles destellos como los ojos de un basilisco. Pero lo más asombroso de todo era el pájaro Gasolba, disecado, que formaba el armazón superior de la corona, y que sostenía la diadema con sus garras de acero sobre la frente del que la llevaba, alzándose imperialmente con un plumaje resplandeciente de color verde, violeta y vermellón. Su pico era del color del bronce bruñido, sus ojos eran como pequeños granates oscuros, encastrados en biseles de plata, y 7 plumas miniadas, como de encaje, brotaban de su cabeza veteada de ébano, y una blanca cola caía recta, desplegada en abanico como los rayos de un sol blanco por detrás de la diadema. El pájaro Gasolba era el último de su especie, según los marineros que lo mataron en una isla legendaria más allá de Sotar, al este de Sotik. Durante 9 generaciones había adornado la corona de Ustaim, y los reyes lo consideraban el sagrado emblema de sus fortunas y un talismán inseparable de su estirpe real, cuya pérdida sería seguida por un grave desastre. Euboran, hijo de Carpom, era el 9º portador de la corona. Soberbia y magníficamente la había llevado durante 2 años y 10 meses, tras la muerte de Carpom, por un atracón de anguilas rellenas y huevos de salamandra en gelatina. En todos los actos de Estado, recepciones, audiencias públicas diarias y sesiones de administración de justicia, había adornado la frente del joven rey y le había conferido una terrible majestad a los ojos de los que le contemplaban. Asimismo, servía para ocultar el lamentable aumento de una calvicie precoz. A finales del otoño del tercer año de su reinado, aconteció que el rey Euboran se levantó de la mesa tras un desayuno de 12 platos y 12 vinos, y se dirigió, como era su costumbre, hacia el salón de justicia, que ocupaba todo un ala de su palacio en la ciudad de Aramoam, cuyos edificios de mármol de varios colores se erguían en colinas cubiertas de palmeras, como ateando el ondulado lapislázuli del océano oriental. Reconfortado con el desayuno, Euboran se sintió preparado para desenmarañar hasta los ovillos más intrincados de legalidad y delito, y también estaba listo para repartir un fulminante castigo a todos los malhechores. A su lado, junto al brazo derecho de su trono de marfil, esculpido de forma de kraken, estaba apostado un verdugo apoyado sobre una enorme masa, con cabeza de plomo templado, hasta obtener la dureza del hierro. Frecuentemente, con esta masa, los huesos de los delincuentes más pérfidos eran fracturados inmediatamente, y esparcidos sus cerebros ante el rey sobre un suelo cubierto de arena negra, y un poco más allá, a la derecha del brazo del trono, un torturador profesional estaba atareado con los tornillos y poleas de ciertos escalofriantes aparatos de tortura, a modo de aviso sobre el terrible sino de todos los malhechores. Y no siempre daba vueltas a estas tuercas y tensaba estas poleas en vano, y no siempre estaban vacías las camas de metal de los aparatos. Esa mañana, los guardianes de la ciudad habían llevado ante el rey Euboran tan solo unos cuantos ladrones de poca monta y vagabundos sospechosos, y no había entre ellos ningún caso de delito grave que justificara el empleo de la masa o de las herramientas de tortura, así que el rey
que había ansiado disfrutar de una placentera sesión, se sintió ligeramente frustrado y decepcionado, e interrogó con suma severidad a los delincuentes menores, intentando sonsacarles a todos, uno a uno, la admisión de algún otro delito más grave que del que eran acusados. Pero resultó que los rateros eran inocentes de todo, excepto de ser rateros. Los vagabundos no eran culpables de nada más grave que el vagabundeo, y Euborán comenzó a pensar que la mañana le iba a deparar muy poco entretenimiento, porque los azotes en la planta de los pies eran el castigo más duro que podía imponer legalmente a aquellos ladronzuelos. «Llevaos de aquí a esta morralla», rugió a los oficiales, y su corona se sacudió con indignación, mientras el pájaro Gazolba, encaramazado en lo alto de la corona, pareció asentir e inclinarse. «Sacadlos de aquí, porque corrompen mi presencia. Dadle a cada uno 100 azotes con madera de brezo en las plantas descalzas de ambos pies, y no olvidéis los talones. Después sacadlos de Aramoam, y llevadlos al vertedero público, y azusadlos con tridentes al rojo vivo si se queda alguno rezagado mientras se arrastran hacia allí». Entonces, antes de que los oficiales pudieran obedecerle, entraron en el salón de justicia 2 vigilantes que se habían atrasado, y que arrastraban entre los dos a un individuo peculiar y de lo más repugnante, sujetándolo con los ganchos de mango largo y múltiples puntadas utilizadas en Aramoam para apresar a los malhechores y sospechosos. Y aunque los ganchos parecían estar incrustados en sus carnes, así como en los asquerosos andrajos que llevaba por toda vestimenta, el prisionero saltaba constantemente como una cabra, y sus captores se veían obligados a seguirle en estos enérgicos e indignos brincos, de forma que parecían un grupo de saltimbanquis, con una acrobacia final en la que los oficiales fueron levantados en el aire como las colas de una cometa. El increíble personaje avanzó hasta detenerse ante Euborán. El rey lo contempló asombrado, pestañeando rápidamente y desprevenido ante la singular agilidad con la que el personaje se aplastó totalmente contra el suelo, desbaratando el escaso equilibrio de los oficiales y haciéndoles caer cuán largos eran ante el rey. «Ja, ¿y qué tenemos aquí ahora?», dijo el rey con voz amenazante. «Sire, es otro vagabundo», replicaron los oficiales exhaustos, cuando hubieron recobrado cierta compostura en respetuosa reverencia. «Habría atravesado Aramoam por la avenida principal con esa actitud que contempláis, sin parar y sin aminorar la altitud de sus saltos, si no lo hubiéramos arrestado». «Tal comportamiento es sumamente sospechoso», gruñó Euborán, esperanzado. «Prisionero, declare su nombre, su fecha de nacimiento y profesión, y los infames delitos de los que, sin duda alguna, es culpable». El cautivo, que era visco, parecía mirar a Euborán, al macero real y al torturador real, y sus instrumentos a un mismo tiempo. Era de una fealdad hasta un punto extravagante. Su nariz, orejas y otras facciones estaban todas provistas de una movilidad antinatural, y sonreía perpetuamente, de manera que hacía que su sucia barba se sacudiera y encrespara como algas en un burbujeante remolino. «Tengo muchos nombres», contestó con voz insolente, y con un tono que resultaba particularmente desagradable a Euborán, produciéndole una dentera como la que produce el metal sobre el cristal. «En cuanto a mi fecha de nacimiento y profesión, el conocimiento de estos, oh rey, de poco os servirá». «Señor, es usted un descarado. Responded, o serán lenguas de hierro al rojo vivo las que os interroguen», rugió Euborán. «Sabed, entonces, que soy un nigromante, y nací en aquel reino donde el amanecer y el ocaso se juntan, y la luna igualen fulgor al sol». «Ja, un nigromante», el rey bufó. «¿Acaso no sabéis que la nigromancia es un delito capital en Ustaim? En verdad que encontraremos la manera de disuadiros de la práctica de tales infamias». A una señal de Euborán, los oficiales acercaron al cautivo a los instrumentos de tortura. Para su gran sorpresa, y en contraste con su anterior agitación, el nigromante permitió que le encadenaran boca arriba sobre la cama de hierro, que producía un notable alargamiento de los miembros de sus ocupantes. El oficial ingeniero, encargado de estos milagros, comenzó a accionar las palancas, y la cama se alargó poco a poco, con un chirrido tosco, hasta que pareció que las articulaciones del prisionero estaban a punto de desgajarse. Pulgada a pulgada fue incrementando su estatura, y aunque tras un periodo de tiempo hubo ganado más de media vara de estatura por el alargamiento,
no parecía experimentar ningún tipo de molestia. Ante la estupefacción de todos los presentes, se hizo evidente que la elasticidad de sus brazos y piernas era superior a la extensibilidad del propio potro de tortura, que estaba en esos momentos al límite. Todos permanecieron en silencio, observando al prodigio, y Euborán se levantó de su asiento y se acercó al potro, como si no creyera lo que veía en sus ojos, que atestiguaban algo tan grandioso, y el prisionero le dijo: Más os valdría liberarme, oh rey Euborán. ¿Eso creéis?, gritó el rey furioso. Sin embargo, no es eso lo que hacemos con los criminales en Ustaim. Y tras esto, realizó una sutil seña al verdugo, que se acercó rápidamente levantando su gigantesca masa, con cabeza de plomo. Que caiga sobre vuestra cabeza, dijo al nigromante. Se levantó al momento de la cama de hierro, rompiendo las ataduras que le retenían como si hubieran sido meras cadenas de hierba. Luego, irguiéndose hasta una insólita altura, la cual la había aportado el potro, señaló con su largo índice, oscuro y reseco como el de una momia, la corona del rey, y simultáneamente pronunció unas palabras en lengua extranjera estridentes y extrañas, como los gritos de las aves migratorias que vuelan de noche hacia costas desconocidas. Y como en respuesta a esas palabras, se produjo un fuerte y repentino aleteo de alas sobre la cabeza de Euborán, y el rey sintió que su frente se aligeraba del considerable peso habitual de la corona. Una sombra cayó sobre él, y él y todos los que estaban presentes contemplaron sobre sus cabezas al disecado pájaro Gazolba, que había sido sacrificado hacia más de 200 años por hombres de mar de una isla remota. Las alas del pájaro, un esplendor viviente, estaban desplegadas como si fuera a echar el vuelo, y llevaba todavía en sus férreas garras la excepcional diadema de la corona, agitándose. Voló durante unos momentos sobre el trono, mientras el rey lo observaba con mudo pavor y consternación. Entonces, con un chirrido metálico, desplegó su blanca cola como los rayos de un sol volador, salió rápidamente por los portales abiertos, y se marchó volando desde Aramoam en dirección al mar y hacia la luz del amanecer. Después de esto, con grandes saltos y cabriolas caprinas, el nigromante le siguió, y ningún hombre intentó detenerlo, pero aquellos que lo vieron partir de la ciudad aseguraron que se dirigió hacia el norte, siguiendo la franja de arena del océano, mientras que el pájaro voló directamente hacia el este, como si regresara a su hogar en la isla fabulosa de su nacimiento, y a partir de ese momento, como si se hubiera esfumado de un solo salto hacia reinos extranjeros, el nigromante ya no volvió a ser visto en Ustaim, pero la tripulación de una galera mercante de Sotar, que arribó más tarde a Aramoam, contaba cómo el pájaro Gazolba había pasado volando sobre sus cabezas, en mitad del océano, una gloria de múltiples colores que seguía volando hacia los orígenes del nacimiento del día, y decían que la corona de oro de color cambiante, con sus 13 gemas sin parangón, aún era transportada por el pájaro, aunque habían faenado durante mucho tiempo en archipiélagos de maravilla y habían sido testigos de numerosos prodigios. Esta criatura les pareció un portento sumamente raro y sin igual. El rey Euborán, al que tan extrañamente le habían usurpado su tocado aviar y con su calvicie crudamente a la vista de ladrones y vagabundos en el salón de justicia, parecía un desgraciado al que los dioses hubieran fulminado con un súbito rayo. Si el sol se hubiera tornado negro en los cielos o las paredes de su palacio se hubieran derrumbado a su alrededor, su estupefacción no hubiera sido mayor, porque tenía la impresión de que su realeza hubiera volado con esa corona, y era el emblema y talismán de sus antepasados. Y además, el hecho iba totalmente en contra de la naturaleza, y parecía que las leyes de dioses y hombres hubieran quedado anuladas, porque jamás en toda la historia o en las leyendas un pájaro muerto había echado el vuelo desde el reino de Ustaim. En efecto, la pérdida era una terrible calamidad, y Euborán, tras ataviarse con un voluminoso turbante de brocado de seda púrpura, celebró un consejo con sus ministros más sabios sobre el dilema de estado que se había producido de esa forma. Los ministros no estaban menos consternados y perplejos que el rey, porque tanto el pájaro como la diadema eran irreemplazables, y mientras tanto, el rumor de la desgracia se propagó por todo Ulstaim, y el país se llenó de lamentable incertidumbre y confusión, y algunos comenzaron a confabular en secreto contra Euborán,
afirmando que ningún hombre podía tener el derecho a ser el rey de ese país sin la corona de Gasolba. Entonces, como era la costumbre de los reyes en momentos de necesidad nacional, Euborán se dirigió al templo en el que moraba el dios Geol, dios terrenal y deidad principal de Aramoam. A solas, con la cabeza descubierta y los pies descalzos, según el precepto de la ley jerárquica, el rey entró en el aditum, donde la imagen de Geol, de enorme barriga y hecha de losa del color pardo de la tierra, descansaba eternamente sobre su espalda, y observaba las motas que flotaban en el estrecho rayo de sol que entraba por una ranura de la pared, y derrumbándose boca abajo sobre el polvo que se había acumulado alrededor del ídolo durante siglos, el rey rindió homenaje a Geol, y le imploró un oráculo que le iluminase y guiase a su demanda. Y tras un lapso de tiempo, brotó una voz del ombligo del dios, como si se articulase un murmullo subterráneo, y la voz dijo al rey Euborán: Partid, y buscad al Gasolba en las islas situadas bajo el sol de oriente. Allí, oh rey, en las lejanas costas del amanecer, volveréis a contemplar de nuevo al pájaro viviente, que es el símbolo y la fortuna de vuestra dinastía. Y allí, con vuestra propia mano, debéis sacrificar al pájaro. Euborán quedó muy reconfortado por este oráculo, porque los pronunciamientos del dios eran considerados infalibles, y le pareció que el oráculo implicaba en pocas palabras que debía recuperar la corona extraviada de Ustaim, con el pájaro reanimado como armazón superior. Y así, tras regresar al palacio real, congregó a los capitanes de sus más soberbias naves de guerra, que por entonces estaban ancladas en el tranquilo puerto de Aramoam, y les ordenó que hicieran inmediatos preparativos para una larga travesía, rumbo al este y a los archipiélagos del amanecer. Cuando todo estuvo preparado, el rey Euborán subió a bordo de la nave insignia de la flota, que era un alto cuatrirreme pertrechado con remos de palo fierro y velas de visus tupidamente tejido y tintado de color escarlata amarillento, y una larga flámula con el palo mayor, con el pájaro Gasolba con sus colores naturales sobre un campo de cobalto celestial. Los remeros y marineros del cuatrirreme eran poderosos negros del norte, y los soldados que lo tripulaban eran fieros mercenarios de las tierras occidentales de Silac. También se llevó a bordo algunas de sus concubinas y bufones y otros ministros, así como una amplia reserva de licores y extrañas viandas, de manera que no le faltara de nada durante la travesía. Y siguiendo la profecía de Geol, el rey se pertrechó con un arco y un carcaj lleno de flechas con plumones de oro, y también se llevó una honda de piel de león y una cerbatana de negro bambú con la que disparaba dardos envenenados. Parecía que los dioses favorecían el viaje, porque el viento sopló fuerte desde el oeste a la mañana de su partida, y la flota, con un total de 15 naves, avanzó con velas barrigudas hacia el sol naciente en el mar. Y el clamor de adioses y gritos de las gentes de Euborán en los muelles pronto se silenció en la distancia, y las casas de mármol de Aramoam sobre sus 4 colinas de palmerales se ahogaron tras aquella franja azul celeste que se hundía rápidamente y que era la costa de Ustaim. Y desde ese momento, durante muchos días, los mascarones de proa de casuarina de las galeras surcaron un mar índigo de silenciosos remolinos que se extendían sin interrupción hasta limitar con un cielo azul oscuro y sin nubes. Confiado en el oráculo de Geol, ese dios terrestre que nunca había defraudado a sus antepasados, el rey se divertía como era su costumbre, y reclinado bajo un toldo azafrán de la popa del cuatrirreme, bebía de una copa esmeralda los vinos y licores que había estado reposando en las bodegas de palacio, y que ocultaban la calidez de ardientes soles atávicos sobre los que habían caído la escarcha negra del olvido, y se reía de las bromas de sus bufones, de las inextinguibles y viejas bromas obscenas que habían provocado la risa de otros reyes en continentes desaparecidos, bajo un mar de tiempos pasados, y sus mujeres le entretenían con seducciones más antiguas que Roma o Atlantis, y siempre tenían a mano, junto a su diván, las armas con las que esperaba dar caza y matar de nuevo al pájaro Gasolba, siguiendo el oráculo de Geol. Los vientos eran inagotables y auspiciosos, y la flota avanzaba deprisa, mientras los enormes remeros negros cantaban alegremente frente a sus remos, y los espléndidos velamenes aleteaban con fuerza, y las largas flámulas ondeaban en el aire como llamas enhiestas golpeadas por el viento,
Tras 15 días llegaron a Sotar, cuya costa, baja de Casias y Sagres, seguía la línea del mar unas 100 leguas de norte a sur, y en Loite, el puerto principal, se detuvieron para preguntar por el pájaro Gazolba. Había rumores de que el pájaro había sobrevolado Sotar, y algunos decían que un ingenioso brujo de esa isla, llamado Ifibos, lo había traído a tierra mediante su magia, y lo había encerrado en una jaula de madera de sándalo. Así pues, el rey desembarcó en Loite, creyendo que su misión tal vez ya se acercaba a su fin, y se dirigió con algunos de sus capitanes y soldados a visitar a Ifibos, que vivía en un valle entre montañas en el centro de la isla. Fue un viaje tedioso, y Eoborán se sentía sumamente molesto por los enormes y agresivos mosquitos de Sotar, que no respetaban a la realeza y se insinuaban constantemente bajo su turbante. Cuando tras demorarse por las múltiples revueltas en la tupida jungla, llegó a la casa de Ifibos, que se hallaba en un elevado y precario risco. Descubrió que el pájaro era simplemente un buitre de brillante plumaje, poco común en esa región, el cual Ifibos había amaestrado para su propio entretenimiento. Así que el rey regresó a Loite, tras declinar un tanto bruscamente la invitación del brujo, que deseaba mostrarle las inusuales habilidades de cetrería en las que había entrenado al buitre, y el rey no se entretuvo más en Loite de lo necesario, para cargar a bordo 50 tinajas del soberbio aguardiente, por el que Sotar destacaba entre todas las demás tierras de Oriente. Entonces, costeando los acantilados y promontorios del sur, donde el mar bramaba prodigiosamente en cavernas de millas de profundidad, los barcos de Eoborán navegaron más allá de Sotar, y tras muchos días llegaron a la isla de Tosk, raras veces visitada, cuyas gentes eran más similares a simios y lémures que a hombres. Eoborán preguntó a las gentes sobre el Gazolba, y tan solo recibió un parloteo semejante al de los simios por toda respuesta, de manera que ordenó a sus hombres de armas que atraparan unos cuantos de esos isleños salvajes y los crucificaran en palmeras de coco por su descortesía. Los hombres de armas salieron a la caza de los ágiles habitantes de Tosk durante todo un día por los bosques y riscos que abundaban en la isla, pero sin lograr cazar ni uno solo de ellos. Así que el rey se contentó crucificando a varios de los hombres de armas por ser incapaces de cumplir sus órdenes, y continuó navegando hacia los 7 atalones de Yumatot, cuyos habitantes eran en su mayoría caníbales, y más allá de Yumatot, que era el límite habitual de las travesías desde Ustaim hacia Oriente, los navíos penetraron el mar y el océano, y comenzaron a recalar en orillas casi míticas, e islas solo descritas en leyendas. Sería tedioso relatar todos los detalles de esa travesía, en la que Eoborán y sus capitanes fueron rumbo a los orígenes del amanecer. Un sinfín de variadas y extrañas maravillas encontraron en los archipiélagos al este de Yumatot, pero en ningún lugar pudieron encontrar ni una sola pluma, como la del plumaje del Gazolba, y las pintorescas gentes de aquella isla afirmaban no haber visto jamás al pájaro. Sin embargo, el rey contempló muchas bandadas de aves desconocidas y con alas refulgentes que sobrevolaban sus galeras en medio del mar y entre islotes nunca cartografiados. Al desembarcar, con frecuencia, tuvo ocasión de practicar el tiro con arco contra loros, aves liras y alcatraces, o cazaba al acecho con su cerbatana cacatúas doradas, y persiguió dodos y dinornis en costas que no habitaban otras criaturas, y en una ocasión, en una costa de yermas rocas rompientes, la flota fue asaltada por inmensos grifones que se descolgaron de sus nidos construidos en los acantilados, con alas que brillaban como si fueran plumas de bronce bajo el sol meridiano, y producían un fuerte estruendo semejante al de los escudos entrechocando en la batalla, y lograron espantar a los grifones, feroces y pertinaces, con muchas dificultades, lanzando cantos rodados con las catapultas de los navíos. A medida que los barcos navegaban hacia el este, encontraron multitudes de aves por todas partes, pero durante la puesta de sol del día de la cuarta luna, tras su partida de Aramoam, los navíos llegaron a una isla sin nombre, que se alzaba a enorme altura con acantilados de negro basalto desnudo, a cuyos pies el mar aullaba con desconcertada ira, y en aquellos precipicios no se veían alas ni se escuchaban cantos de pájaros. La isla estaba coronada con nudosos cipreses, que igualmente podrían haber crecido en un cementerio ventoso, y el resplandor crepuscular la cubría con un color plomizo, como si estuviera empapada de coágulos de oscura sangre.
A lo lejos, en los acantilados, se divisaban extrañas cuevas con columnas, como las viviendas de olvidados trogloditas, pero aparentemente inaccesibles para un hombre. Todo indicaba que las cuevas no cobijaban ningún tipo de vida, aunque abundaban en muchas leguas de superficie de la isla. Euborán ordenó a sus capitanes que fondearan con la intención de buscar un lugar para el desembarco al día siguiente, pues en su ansiedad por recuperar al Gazolva, navegando hacia el amanecer, no quería dejar pasar ni una sola isla, ni tan siquiera la más improbable, sin la debida investigación y exploración. Pronto cayó la oscuridad de una noche sin luna, hasta el punto de que los barcos anclados juntos no se veían entre sí de no ser por los fanales. Euborán se sentó para cenar en su camarote, sorbiendo el aguardiente dorado de Sotar, entre bocados de gelatina de mango y carne de fenisóptero, y a excepción de una pequeña vigilancia en cada uno de los navíos, los marineros y hombres de armas participaron todos del rancho nocturno, y los remeros comieron sus higos y lentejas en las bancadas. Entonces se escucharon los gritos de los vigías, dando la voz de alarma. Al cabo de unos segundos se interrumpió el griterío, y todas las embarcaciones se balancearon y combaron en el agua, como si un peso monstruoso se hubiera posado sobre ellas. Nadie sabía lo que pasaba, pero había caos y confusión por todas partes, y algunos decían que la flota estaba siendo atacada por piratas. Los que vigilaban a través de las portillas y las troneras de los remos observaron que los fanales de sus vecinos se habían apagado y percibieron un remolino y borboteo, como el de las nubes bajas en la oscuridad, y entonces pudieron ver unas repugnantes criaturas negras, grandes como hombres y aladas como vampiros, que se encaramaban sobre las palamentas en miriadas, y aquellos que se atrevieron a acercarse a las escotillas abiertas observaron que la cubierta, los aparejos y los mástiles estaban abarrotados de criaturas similares, que parecían ser de hábitos nocturnos, pues habían bajado volando como murciélagos desde sus cuevas en la isla. Como criaturas de pesadilla, los monstruos comenzaron a invadir las escotillas y las portillas, arañando con infernales garras a los hombres que se enfrentaban a ellos. Un tanto entorpecidos por sus alas, podían ser repelidos con lanzas y flechas, pero se abalanzaban una y otra vez formando una densa turba de criaturas que gritaban con un débil sonido semejante al de los murciélagos. Estaba claro que eran vampiros, porque cada vez que lograban abatir a un hombre, todos los que conseguían un bocado se pegaban a él con gran incontinencia y chupaban su sangre hasta que quedaba poco más que un pellejo lleno de huesos. Las cubiertas superiores, al estar parcialmente abiertas al cielo, fueron rápidamente invadidas, y sus tripulaciones superadas por aquel enjambre repugnante, pero los remeros de las bodegas empezaron a gritar advirtiendo que el agua del mar se filtraba por las troneras de los remos, mientras los barcos se hundían bajo un peso cada vez mayor. Durante toda la noche, en las portillas y escotillas, los hombres de Euborán lucharon contra los vampiros, turnándose cuando se agotaban. Muchos de ellos fueron capturados, y su sangre succionada ante los ojos de sus compañeros a medida que transcurría la noche, y los vampiros, aparentemente, no morían con armas humanas, aunque la sangre con la que se habían atracado manaba como de un surtidor de las heridas abiertas en sus cuerpos, y se apiñaron más densamente sobre la flota, hasta que los birremes comenzaron a irse a pique, y en algunos trirremes y cuatrirremes los remeros en las cubiertas inferiores se ahogaron. El rey Euborán estaba furioso por el molesto desorden que había interrumpido su cena, y cuando el dorado aguardiente se derramó y los platos de exóticas carnes cayeron al suelo por el violento balanceo del navío, hizo ademán de salir de su camarote, totalmente armado, para hacer expiar sus culpas a esos bellacos, pero en el mismo instante en el que se giró para abrir de par en par la puerta del camarote, se escuchó un repiqueteo infernal en las portillas a sus espaldas, y las mujeres y los bufones que la acompañaban comenzaron a chillar aterrorizados. Entonces, el rey vio a la luz de las lámparas un rostro horripilante, con los dientes y fosas nasales de un murciélago, que se colaba por una de las portillas del camarote. Trató de repeler ese rostro, y desde ese instante hasta el amanecer, peleó contra los vampiros con las mismas armas que había fabricado para dar muerte al Gazolva. Y el capitán del barco, que había estado cenando con él, defendió una segunda portilla con su espadón, mientras las otras eran defendidas por 2 eunucos del rey armados con cimitarras. En esta lucha
salían beneficiados por la estrechez de las portillas, que a duras penas permitían el paso de los asaltantes alados. Tras oscuras horas de tediosa y hórrida lucha, la oscuridad fue aclarándose en una media luz parda, y los vampiros se elevaron de los navíos en una negra nube y retomaron a sus cuevas en los tenebrosos acantilados de aquella isla sin nombre. El corazón de Uborán se encogió en su interior al comprobar el daño causado a sus orgullosos buques de guerra. De los 15 navíos, 7 se hundieron esa noche, aplastados e inundados por aquellas hordas de vampiros obscenamente encaramados, y las cubiertas de los otros estaban inundadas de sangre, como si fueran mataderos, y la mitad de los marineros y remeros y hombres de armas yacían aplastados como odres de vino flácidos y vacíos, después de que los enormes murciélagos los hubieran bebido con avidez. Las velas y estandartes estaban hechos jirones, y por todas partes, desde el mascarón al timón de las galeras de Uborán, se propagaba la mancha y el hedor de una estinfaliana pestilente. Así pues, con el fin de que no les sorprendiera otra noche al alcance de los vampiros de aquella isla maldita, el rey ordenó a los capitanes que habían sobrevivido que levaran anclas, y arrastrando a los otros barcos, cuyas bodegas todavía estaban anegadas con agua de mar, e incluso con los remeros ahogados, a los remeros de las bancadas más profundas, navegaron lenta y pesadamente hacia el este, hasta que las agujereadas paredes de la isla comenzaron a hundirse bajo el océano. Por la noche ya no había tierra a la vista por ningún lado, y después de 2 días sin ser hostigados por los vampiros, llegaron a una isla de coral, de playas bajas y con una tranquila laguna que tan solo era transitada por aves marinas, y allí, por primera vez, Euborán se detuvo para reparar las velas destrozadas, bombear el agua de las bodegas y lavar la sangre y casquería de las cubiertas. Sin embargo, a pesar de este desastre, el rey no cesó en su empeño de seguir navegando sin pausa hacia los orígenes del día, hasta que, como Geol había predicho, encontrarse el Gazolba huido y le diera muerte con sus manos regias. Así pues, durante otra luna navegaron entre extraños archipiélagos y penetraron más profundamente en regiones de mitos y fábulas. Navegaron con coraje hacia amaneceres de amaranto surcados por loros dorados y sobre corrientes de mediodía de zafiro oscuro y ardiente, donde los rosados flamencos les precedían hacia playas perdidas e inexploradas. Las estrellas cambiaban sobre sus cabezas y bajo astros de extrañas formas escucharon los salvajes lamentos melancólicos de cisnes que volaban hacia el sur, escapando del invierno, en reinos inexplorables, y buscando el verano en mundos impenetrables, y conversaron con hombres fabulosos, que llevaban por capa alas del ave roc, de un ala de ancho, que arrastraban tras de sí durante millas, y con hombres que se engalanaban con plumas de pájaros elefante. Y también hablaron con gentes grotescas, cuyos cuerpos estaban cubiertos de pelusa, como la de las aves que acababan de salir del cascarón, y otros cuyas carnes estaban tachonadas de protuberancias como plumillas. Pero en ningún lugar averiguaron nada del Gazolba. A media mañana, a principios del 6º mes de travesía, una nueva y desconocida costa ascendió de las profundidades, curvándose en una franja de muchas millas, del noreste al suroeste, con resguardados puertos y acantilados y riscos puntiagudos entre los que se intercalaban profundos valles verdes, mientras las galeras viraban hacia allá. Euborán y sus capitanes observaron que había torres en algunos de los riscos más elevados, pero en el puerto, al pie de estas construcciones, no había barcos anclados ni barcas navegando, y la costa del puerto era una tierra virgen de verdes árboles y hierbas. Y navegando aún más cerca y entrando en el puerto, no descubrieron ningún signo evidente de humanidad, a excepción de las torres que se alzaban en los riscos. El lugar, sin embargo, estaba repleto de un extraordinario número y variedad de pájaros de múltiples tamaños, desde pequeños emerrillos y golondrinas hasta criaturas de una envergadura mayor que la de un águila o un cóndor. Volaban en círculos sobre los barcos en grupos y en grandes bandadas variopintas, y parecían a la vez curiosos y precavidos, y Euborán vio que una gran concurrencia alada, o similar, iba y venía sobrevolando los bosques y las paredes de los acantilados y las torres. Recordó asimismo que ese podría ser un lugar propicio para seguir la pista del Gazolba, de modo que se armó para la persecución y bajó a tierra firme,
en una pequeña barca con varios de sus hombres. Los pájaros, incluso los más grandes, se mostraban claramente tímidos e inofensivos, porque cuando el rey puso los pies en tierra, hasta los árboles parecieron huir por la gran cantidad de aves que levantaron el vuelo en desbandada hacia el interior o hacia los riscos y pináculos fuera del alcance de las flechas. Ni un solo ave permaneció visible, y Euborán se maravilló ante tal astucia, pero se sintió ligeramente exasperado, porque no deseaba marcharse sin lograr un trofeo de su pericia, aunque no diera con el Gazolva, y le pareció que el comportamiento de los pájaros era sumamente curioso, sobre todo teniendo en cuenta la soledad de la isla, pues allí no había otros caminos que los que habían sido trazados por los animales, y los bosques y praderas se veían totalmente salvajes y sin cultivar, y las torres parecían estar desiertas, a excepción de las aves marinas y terrestres que entraban y salían a través de las ventanas vacías. El rey y sus hombres peinaron los bosques desiertos que bordeaban la costa, y llegaron a una pronunciada ladera de arbustos y cedros enanos, cuyo repecho superior llegaba hasta un lateral de la torre más alta. Allí, a los pies de la ladera, Euborán vio un pequeño búho que dormitaba en uno de los cedros, como si no hubiera advertido la gran conmoción que los otros pájaros habían causado al huir volando. Euborán lanzó una flecha y abatió al búho, aunque en condiciones normales hubiera desdeñado una presa tan miserable. Y cuando estaba a punto de cobrar su presa, uno de los hombres que la acompañaba gritó alarmado. Entonces, al girar la cabeza mientras seguía inclinado sobre el follaje del cedro, el rey contempló un par de pájaros colosales, más grandes que ninguno de los que había visto hasta el momento en aquella isla, que bajaban desde la torre como rayos fulminantes. Antes de que pudiera colocar otra flecha en el arco, ya estaban sobre él, produciendo un fuerte clamor con el tamborileo de sus poderosas alas, y le derribaron de inmediato contra el suelo, de manera que tan solo percibió a su alrededor una lluvia de plumas precipitándose mortalmente, y un barullo de picos y garras crueles, y antes de que sus hombres pudieran reagruparse para asistirle, uno de los pájaros cerró sus enormes garras en las sombreras del manto del rey, atravesándola y horadando su carne, y lo elevó a la torre, sobre el risco tan fácilmente como un gerifalte hubiera elevado un pequeño lebrato. El rey se encontraba totalmente desvalido, se le había caído el arco cuando aparecieron los pájaros, su cerbatana se había soltado del cinto del que pendía, y todos los dardos y flechas cayeron al vacío, y no le quedaba ningún arma, tan solo una afilada misericordia que no le era de ninguna utilidad contra un captor en pleno vuelo. Se aproximaron rápidamente a la torre, acompañados por una bandada de pájaros más pequeños, que volaban en círculo sobre él y graznaban como haciendo mofa, hasta que quedó ensordecido por el alboroto. Comenzó a sentirse mareado por la altura a la que era transportado y por la violencia del ascenso, y observó aturdido que sobrevolaban las paredes de la torre, que tenían ventanas tan amplias como portales. Entonces, cuando comenzaba a sentir arcadas a consecuencia de las náuseas, lo lanzaron por una de las ventanas, y cayó bruscamente al suelo en una estancia espaciosa y de techo alto. Cayó boca abajo, con el cuerpo totalmente estirado, y estuvo vomitando un buen rato, haciendo caso omiso de lo que le rodeaba. Después, tras sentirse algo recuperado, se incorporó hasta lograr sentarse, y vio ante él, sobre una especie de estrado, una enorme percha de oro rojo y marfil amarillo, tallado con una forma de luna creciente, curvada hacia arriba. La percha pendía de 2 postes de jaspe negro, con motas de color rojo sangre, y sobre ella estaba sentado un pájaro sumamente grande y poco común, que observaba a Euborán con un semblante sombrío, terrible y severo, tal como hubiera mirado un emperador a la escoria de cloaca que sus guardas acababan de llevar ante él por algún crimen obsceno. El plumaje del pájaro era de color púrpura tiria, y su pico era como una poderosa piqueta de bronce pálido, que se oscurecía en la punta, con un color verdoso, y estaba encaramado a la percha, con garras de hierro, más largas que los dedos enfundados en cota de malla de un guerrero. Su cabeza estaba adornada con plumas azul turquesa y amarillo ámbar, como una corona de múltiples puntas, y alrededor de su largo pescuezo desplumado y rugoso, como la piel escamosa de un dragón, llevaba un peculiar collar compuesto de cabezas humanas, y de cabezas de varias bestias feroces, como la comadreja, el lince, el armiño y el zorro, todas ellas reducidas a un mismo tamaño, y no más grandes que cacahuetes. Euborán estaba aterrorizado por el aspecto de esta ave, y su inquietud no disminuyó
cuando vio que muchos otros pájaros, de un tamaño solo menor al suyo propio, estaban sentados por otra estancia, sobre perchas menos lujosas y menos elevadas, exactamente como se sentarían los grandes del reino en presencia de un soberano. Y tras Euborán, a modo de guardias, estaba apostada junto a un compañero la criatura que la había raptado y llevado hasta la torre. Entonces, para su total asombro, el enorme pájaro de plumaje tirio le interpeló con habla humana, y el pájaro le dijo con una voz áspera, pero grandilocuente y majestuosa: «Con demasiada osadía, oh escoria de la humanidad, os habéis entrometido en la paz de Ornava, isla sagrada de los pájaros, y gratuitamente habéis abatido a uno de mis súbditos. Sabed que soy el monarca de todos los pájaros que vuelan, andan, anadean o nadan en este globo terráqueo, y en Ornava tengo mi corte y mi capital. En verdad, se hará justicia con vos por vuestro crimen, pero si tenéis algo que decir en vuestra defensa, os escucharé ahora, porque no querría que ni tan siquiera la más vil alimaña de la tierra y la más perniciosa pudiera acusarme de injusticia o tiranía». Entonces, ruborizándose levemente, aunque profundamente atemorizado en el fondo, Euborán respondió al pájaro y dijo: «Llegué aquí en busca del Gazolva, que adornaba mi corona en Ustaim, y que me fue arrebatada ilícitamente junto a la corona por el embrujo de un nigromante criminal. Y sabed que soy Euborán, rey de Ustaim, y no me inclino ante ningún pájaro, ni tan siquiera ante el más poderoso de esa especie». Acto seguido, el soberano de los pájaros, como si estuviera sorprendido y más indignado que antes, formuló preguntas a Euborán y le interrogó profusamente sobre el Gazolva, y al saber que el pájaro había sido sacrificado por marineros y después disecado, y que el propósito de Euborán al realizar su viaje era capturarlo y matarlo por segunda vez y volverlo a disecar si fuera necesario, el soberano gritó con una fuerte e iracunda voz: «Esto no os ayuda en vuestra causa, sino que os inculpa de un doble crimen y una infamia triple, porque habéis poseído algo tan sumamente abominable y que subvierte la naturaleza de las cosas. En esta mi torre, como es justo y apropiado, guardo los cuerpos de hombres que mis taxidermistas han disecado para mí, pero en verdad no se puede permitir ni tolerar que el hombre trate así a los pájaros. Así pues, por mor de la justicia y del castigo justo, en breve os entregaré a los cuidados de mis taxidermistas. En efecto, pienso que un rey disecado, ya que incluso las alimañas tienen reyes, servirá para realzar mi colección». Tras decir esto, se dirigió a los guardias apostados junto a Euborán y les ordenó: «Llevaos a este vil ser, confiadlo al vigilante de la jaula, y mantened una férrea vigilancia junto a él». Euborán, conducido y azuzado por los picotazos de sus guardias, fue obligado a ascender una especie de escalera empinada, con anchos peldaños de madera de teca, que conducía a otra estancia superior en la planta más alta de la torre. En el centro de este cuarto había una jaula de bambú de unas dimensiones más que suficientes para dar cabida a 6 hombres. El rey fue introducido en la jaula, y los pájaros echaron el cerrojo de la portezuela con sus garras, que parecían poseer la destreza de unos dedos. Tras esto, uno de los guardias permaneció junto a la jaula, observando a Euborán atentamente, a través de los intersticios de los barrotes, y el otro se marchó volando a través de una enorme ventana y no regresó. El rey se sentó sobre un montón de paja, ya que era la única comodidad que le ofrecía la jaula. Le atormentaba la desesperación y pensaba que su situación era a un mismo tiempo terrible e ignominiosa. Estaba profundamente asombrado de que un pájaro pudiera hablar con lengua humana, insultando e injuriando a la humanidad, y consideraba igualmente monstruoso que un pájaro disfrutase de honores reales, con una servidumbre que colmaba sus deseos y la pompa y poder de un rey. Y reflexionando sobre estos sacrílegos prodigios, Euborán aguardaba su funesto destino en la jaula humana, y poco después le llevaron agua y grano crudo, en recipientes de barro, pero no pudo comer el grano. Más tarde, cuando el día ya rondaba la tarde, escuchó gritos de hombres y chillidos de pájaros a los pies de la torre, y por encima de estos ruidos, poco después, escuchó un ruido de armas chocando, y un ruido sordo semejante al de piedras precipitándose por el risco. Así supo Euborán que sus marineros y soldados, tras ver cómo lo raptaban y encerraban en la torre,
estaban asaltando el lugar con el fin de rescatarle. Los ruidos aumentaron, convirtiéndose en un atroz y monumental estruendo, y se oían gritos de humanos mortalmente heridos, y chillidos vengativos como de arpías en plena batalla. Entonces, finalmente, el clamor fue apagándose, y los gritos se debilitaron, y Euborán supo que sus hombres no habían logrado tomar la torre, y la esperanza se marchitó en su interior, muriendo en una penumbra más oscura de desesperación. Y así transcurrió la tarde, declinando hacia el mar, y el sol acarició a Euborán con sus rayos bajos, que se colaban a través de una ventana que daba al oeste, y que coloreaban las barras de su jaula con un simulacro de oro. Finalmente, la luz abandonó la estancia, y más tarde brotó el crepúsculo, tejiendo una trémula red fantasmal sobre el pálido aire. Y, entre el ocaso y la oscuridad, un guardia nocturno entró para dar relevo al ave con la que había volado de día, y que vigilaba en esos momentos al rey cautivo. El recién llegado era un nictalope, con ardientes ojos amarillos, más alto incluso que el propio Euborán, de apariencia corpulenta y plumaje similar al de un búho, y con patas robustas, como las de un megápodo. Euborán se sentía intranquilo por los ojos del pájaro, que le atravesaban con un creciente brillo maligno a medida que la oscuridad aumentaba. Apenas podía soportar aquel constante escrutinio, pero pronto apareció la luna, que apenas había pasado su plenitud, y derramó un espectral mercurio en la habitación empalideciendo los ojos del pájaro, y entonces Euborán concibió un plan desesperado. Sus captores, creyendo que había perdido todas sus armas, se habían olvidado de quitarle del cinto la misericordia, que era larga y de doble filo, y con la punta fina como una aguja. Con sigilo sujetó la empuñadura bajo su manto, y fingió una repentina dolencia con gruñidos, sacudidas y convulsiones que le lanzaron contra los barrotes. Y exactamente como había planeado, el gran nictalope se acercó intrigado por averiguar lo que atormentaba al rey, y al encogerse, inclinó su cabeza de búho entre los barrotes sobre Euborán, y el rey, fingiendo una convulsión aún más violenta, sacó la misericordia de su vaina, y le hundió rápidamente en el pescuezo del pájaro. El golpe había sido certero, cercenando hasta las venas más profundas, y los graznidos del pájaro quedaron ahogados por su propia sangre, y se derrumbó, aleteando tan ruidosamente que Euborán temió que todos los ocupantes de la torre se despertaran por el ruido, pero al parecer sus temores eran infundados, ya que nadie acudió al cuarto, y enseguida los aleteos cesaron, y el nictalope quedó tendido inmóvil, hecho un enorme ovillo de plumas erizadas. El rey prosiguió con su plan, y logró destripar los cerrojos de la puerta de bambú de anchas rejas con escasa dificultad. Después, dirigiéndose a la parte superior de la escalera de madera de teca que bajaba hacia la estancia inferior, miró hacia abajo y vio al soberano de los pájaros dormido a la luz de la luna, en su percha criselefantina, con su terrible pico ganchudo bajo el ala. En ese momento, le dio miedo descender a la estancia, no fuera que el gobernante se despertara y lo viera, y también pensó que las plantas inferiores de la torre seguramente estuvieran vigiladas por aves como la criatura nocturna que había abatido. De nuevo le embargó la desesperación, pero siendo hombre ingenioso y de recursos, discurrió otro plan. Con mucho esfuerzo y usando la misericordia, desolló al enorme nictalope y limpió la sangre de su plumaje lo mejor que pudo. Después se envolvió en el pellejo y colocó la cabeza del nictalope sobre su propia cabeza, y realizó unos agujeros para los ojos en su fornido pescuezo, a través de los que podía mirar entre las plumas. El pellejo se le ajustaba bastante bien, gracias a su pecho de paloma y su enorme barriga, y sus tristes canillas quedaban ocultas al estar cubiertas por las pesadas patas del pajarraco. A continuación, imitando los ademanes y andares del ave, el rey descendió las escaleras, pisando con cuidado para evitar caer y haciendo el menor ruido posible, no fuera a despertarse el soberano de los pájaros y detectara su disfraz. Pero el soberano estaba totalmente solo, y dormía inmóvil mientras Euborán pisaba el suelo y cruzaba la estancia sigilosamente, en dirección a la otra escalera que conducía al nivel inferior. En ese cuarto había muchos pájaros de gran tamaño dormidos sobre perchas, y el rey estuvo a punto de morirse de miedo mientras pasaba entre ellos. Algunos pájaros se agitaron levemente y gorgojearon somnolientos, como si se percataran de su presencia, pero ninguno le detuvo, y volvió a bajar a una tercera estancia,
y se quedó atónito al contemplar allí las figuras erguidas de muchos hombres, algunos con atuendos de marineros, y otros ataviados como mercaderes, y otros desnudos y embadurnados de brillante polvo mineral como salvajes, y los hombres estaban inmóviles y rígidos, como si estuvieran embrujados, y al rey le causaron casi tanto terror como los pájaros, pero recordando lo que le había contado el pájaro soberano, supuso que esos eran los humanos que habían sido capturados al igual que él, y sacrificados por los pájaros, y preservados mediante el arte de un ave taxidermista. Tembloroso, bajó al siguiente nivel, a una estancia que estaba llena de gatos y tigres y serpientes disecadas, y otros enemigos de las aves. Y el nivel inferior a este era la planta baja de la torre, y sus ventanas y portales estaban vigilados por varias aves nocturnas gigantescas, similares al ave que el rey había desollado para tomar su pellejo. Allí, en efecto, se enfrentaba a su mayor peligro y a la prueba suprema de su coraje, porque los pájaros lo observaron con mucha atención, con sus fieros orbes dorados, y le saludaron con un suave ulular de búho, y las rodillas de Huborán entrechocaron bajo las patas de pájaro, pero, imitando el sonido en respuesta, logró pasar entre los guardias sin ser molestado por ninguno de ellos. Así, al llegar al portal abierto de la torre, vio la roca del risco iluminada por la luna, a una distancia no mayor de 2 varas bajo sus pies, y descendió de un salto desde el umbral de la puerta de la misma manera que un ave, y avanzó precariamente, de un saliente a otro atravesando el risco, hasta que llegó a la parte superior de aquella ladera, a cuyos pies había abatido al pequeño búho. Allí su descenso resultó más fácil, y pronto llegó a los bosques que rodeaban el puerto, pero antes de que pudiera entrar en el bosque, escuchó el agudo silbido de flechas a su alrededor, y resultó herido levemente por una de ellas, y rugió con ira mientras se deshacía del manto de pellejo de pájaro. Gracias a ello, sin duda, se salvó de morir a manos de sus propios hombres, que se acercaban a través del bosque con la intención de asaltar la torre por la noche. Al ser informado de esto, el rey disculpó el peligro que había corrido por las flechas. Sin embargo, pensó que era mejor desistir de atacar la torre y abandonar la isla a toda prisa. Así pues, tras regresar a su buque insignia, ordenó a sus capitanes que zarparan inmediatamente, porque conociendo el siniestro poder del monarca pájaro, sentía una gran inquietud de que éste les diera caza, y creyó que lo mejor era poner la mayor distancia posible entre sus navíos y aquella isla antes del amanecer. Así pues, las galeras se alejaron del tranquilo puerto y, bordeando un promontorio del noreste, se dirigieron al este con rumbo contrario a la luna, y Huborán, sentado en su camarote, se regaló una gran variedad y cantidad de viandas para compensar su ayuno en la jaula humana, y bebió un galón de vino de palma, y lo completó con una tinaja entera del potente aguardiente dorado de Sotar. A mitad de camino, entre la medianoche y la mañana, cuando la isla de Ornava quedó muy atrás, los timoneros de los navíos contemplaron una pared de nubes de ébano que se alzó súbitamente sobre la luna poniente, y aún más alto escaló en los cielos, extendiéndose y derramándose en torres de truenos, hasta que la tormenta alcanzó la flota de Huborán, y la hizo avanzar como propulsada por huracanes desatados en el infierno, a través de un caos sin estrellas. La flota quedó dividida en la oscuridad, y los barcos fueron separados, y al romper el día el cuatrirreme del rey navegaba a solas en un tumulto de olas y nubes entremezcladas, y el mástil estaba roto, así como la mayoría de los remos. La embarcación no era más que un juguete en manos de los demonios de la tempestad. Durante 3 días y 3 noches, sin divisar tan siquiera una luz trémula del sol o estrella alguna a través de la oscuridad en constante ebullición, el navío fue propulsado como si estuviera atrapado en una catarata de elementos derramándose en un abismo sin fondo, más allá de los límites del mundo. El 4.º día, temprano, las nubes por fin se desgarraron ligeramente, pero aún soplaba un viento como el aliento de la perdición. Entonces, alzándose oscura a través de la espuma y el vapor, surgió frente a proa una tierra entrevista, y el timonel y los remeros se batían desesperados por cambiar el rumbo de la nave, y poco después, tras un fuerte impacto del mascarón tallado y un terrible destrozo de maderas, el barco chocó contra un arrecife escondido, bajo la rompiente espuma, y las cubiertas inferiores se inundaron rápidamente. El navío comenzó a irse a pique, con la popa cada vez más escorada, y el agua espumando en las bordas de Sotavento. Adusta, escarpada y austera era la costa tras el arrecife, que apenas se divisaba a través de velos de furia marina espumosa. Y escasa, aparentemente, era la esperanza de llegar a tierra. Pero antes de que el maltrecho navío se hubiera hundido bajo sus pies, Huborán
se ató con cuerdas de fibra de coco a un barril de vino vacío y se lanzó por la cubierta escorada, y aquellos de sus hombres que aún no se habían ahogado en la bodega o habían sido lanzados por la borda por la fuerza del tifón, saltaron tras él a aquel fuerte oleaje, algunos confiando simplemente en su destreza como nadadores, y otros aferrándose a toneles o a palos rotos o tablones. La mayoría se ahogaron en los hirvientes remolinos, o murieron al chocar contra las rocas, y de toda la tripulación, tan solo el rey sobrevivió, y fue lanzado a la costa, aún con un aliento de vida en su interior, que aquel amargo mar no había logrado apagar, y así quedó tendido, medio ahogado e inconsciente, sobre una playa resguardada, allá donde la espuma lo había escupido. Pronto el vendaval olvidó su violencia, y las olas amainaron, y las nubes se convirtieron en una rejilla de madreperla, y el sol, asomado por detrás de las rocas, brilló sobre Eubora, desde un profundo e inmaculado cielo azul. Todavía aturdido por el brusco zarandeo del mar, escuchó levemente como en sueños el agudo trino de un pájaro desconocido. Luego, tras abrir los ojos, contempló entre él mismo y el sol, agitándose con las alas desplegadas, aquella gloria de penachos y plumas que reconoció como el gazolva. Graznando de nuevo con un sonido ronco y agudo, como el de un pavo real, el pájaro planeó sobre él durante unos instantes, y a continuación voló hacia el interior atravesando una grieta entre riscos. Olvidándose de todas las penalidades y la pérdida de sus orgullosos navíos de guerra, el rey se desató rápidamente del barril vacío, y tras ponerse en pie tambaleante, siguió al pájaro, aunque en esos momentos iba desarmado. Pensó que el cumplimiento del oráculo de Geol estaba cerca. Esperanzado con estos pensamientos, se armó con un gran palo de madera de deriva y con piedras pesadas de la playa, mientras emprendía la persecución del gazolva. Más allá de la grieta, en los elevados y escarpados riscos, encontró un resguardado valle, con manantiales silenciosos y bosques de exóticas plantas y fragantes arbustos de oriente en flor. Allí, ante sus atónitos ojos, saltaba de rama en rama un gran número de aves que lucían el plumaje llamativo del gazolva, y entre ellos no fue capaz de distinguir al que había perseguido, creyendo que era aquel el adorno al lado de su corona perdida. La enorme cantidad de estos pájaros era algo que escapaba a su comprensión, porque él y toda su gente habían considerado al pájaro disecado único y sin igual en ninguna parte del mundo, así como los otros componentes de la corona de Ustaim, y supuso entonces que sus antepasados habían sido engañados por los marineros que abatieron al pájaro en una isla remota, y que más tarde juraron que era el último de su especie. Sin embargo, aunque la ira y la confusión invadían su corazón, Eubora reflexionó que un solo pájaro de toda la bandada aún podía servirle como emblema y talismán de su linaje real en Ustaim, y eso justificaría su búsqueda por las islas del amanecer. Y así, lanzando valerosamente palos y piedras, intentó abatir a uno de los gazolvas, y siempre, adelantándose a él, los pájaros volaban de árbol en árbol, con horrendos graznidos y ráfagas de plumas que producían un esplendor imperial en el aire. Finalmente, gracias a su buena puntería, o a la pura casualidad, Eubora logró matar a un gazolva. Cuando fue a cobrar el pájaro abatido, vio a un hombre con una vestimenta de vasta hechura hecha jirones, armado con un tosco arco, y que llevaba sobre el hombro un par de gazolvas atadas por las patas, con hierba resistente. El hombre llevaba la cabeza cubierta con la piel y plumas de estos mismos pájaros. Se acercó a Eubora, gritando confusamente a través de su barba enmarañada y apelmazada, y el rey lo contempló con sorpresa e ira, y le gritó con fuerza: «Vil siervo, ¿cómo osáis matar al pájaro sagrado de los reyes de Ustaim? ¿Es que no sabéis que solo los reyes pueden tocar sus cabezas con este pájaro? Yo, que soy el rey Eubora, os haré pagar caras estas fechorías». Mirando a Eubora con gesto de extrañeza, el hombre rompió a reír con una risa larga y burlona, como si pensara que el rey había perdido la cordura. También pareció divertirle sobremanera el aspecto del rey, cuyos ropajes estaban desaliñados y apelmazados, y manchados con rodales de sal marina, y cuyo turbante le había sido arrebatado por las criminales olas, dejando su calvicie al descubierto, y cuando terminó de reír, el hombre dijo: «En verdad, este es el primer y único chiste que he escuchado en 9 años, y debéis perdonar mis risas, porque hace 9 años naufragué en esta isla, siendo capitán de la lejana tierra de Ulotroy, al suroeste, y único miembro de la tripulación de mi barco que sobrevivió y llegó a salvo a la orilla. En todos estos años no he conversado con ningún otro hombre, ya que la isla está apartada de las rutas marítimas, y por aquí no ha pasado nadie, tan solo pájaros.
y en cuanto a vuestras preguntas, os las contestaré fácilmente. Mato estos pájaros para callar las punzadas del hambre, ya que hay poco más en la isla para el sustento, aparte de raíces y bayas. Llevo sobre la cabeza la piel y plumas de estas aves porque el mar me arrebató mi tarbush cuando me lanzó bruscamente a estas playas. Desconozco esas extrañas leyes que mencionáis, y además, vuestra realeza es algo que me incumbe bien poco, porque la isla no tiene rey, y solo vos y yo estamos aquí, y yo soy el más fuerte de los dos, y el que va mejor armado. Por lo tanto, os aconsejo, oh rey Euborán, que ya que vos mismo habéis matado un pájaro, cobréis la pieza y me acompañéis. En verdad, podré ayudaros a desplumar y asar a la parrilla esa ave, porque tengo la impresión de que estáis más familiarizado con los frutos del arte culinario que con su práctica. Al oírle hablar así, la ira de Euborán se apagó en su interior como una llama que se apaga al faltar el aceite. Vio claramente la situación en la que al final le había abocado su viaje, y comprendió amargamente la ironía oculta tras el oráculo verdadero de Geol. Los restos naufragados de su flota estaban esparcidos por islas perdidas o habían sido barridos hacia mares intransitables, y supo que nunca más volvería a contemplar las casas de mármol de Aramoam, ni a vivir rodeado de placenteros lujos, ni a administrar los dictámenes de la ley entre el torturador y el verdugo en el salón de justicia, ni a llevar la corona de Gasolva entre los aplausos de sus súbditos. Así pues, conservando aún la cordura, se plegó a su destino y contestó al capitán: Tiene sentido lo que decís, por lo tanto os sigo. Entonces, cargados con el botín de caza, Euborán y el capitán, cuyo nombre era Nas Obamar, se dirigieron amigablemente a la cueva en la rocosa ladera de montaña del interior de la isla que Nas Obamar había elegido como su morada. Allí, el capitán hizo un fuego con ramas secas de cedro y enseñó al rey la forma apropiada de desplumar el ave y asarla sobre el fuego, girándola lentamente en un espetón de verde madera de alcanfor. Y a Euborán, que estaba famélico, la carne de Gasolva no le pareció en absoluto desagradable al paladar, aunque le resultó un tanto magra y de fuerte sabor. Y después de que hubieron comido, Nas Obamar sacó de la cueva una tosca jarra de barro de la isla, que contenía un vino que él mismo había elaborado con ciertas bayas, y él y Euborán bebieron de la jarra por turnos, y se relataron las historias de sus peripecias, y olvidaron por un rato la precariedad y desolación de su situación. Y desde ese momento compartieron la isla de Gasolvas, cazando y comiendo pájaros cuando el hambre se los ordenaba. En ocasiones, como exquisito manjar, cazaban y comían otras aves más escasas en la isla, aunque bastante comunes, quizás en Ustaim o Ulotroi, y el rey Euborán se fabricó un tocado con el pellejo y las plumas del Gasolva, como el que llevaba Nas Obamar, y así vivieron hasta el final de sus días. Hoy en día puedes encontrar este y otros relatos en el libro Sotik, el último continente, de Clark Ashton Smith, publicado por Editorial Valdemar en su colección gótica. Y también puedes encontrarlo en la edición Sotik, el ciclo final, de Aurora Dorada. Si llegaste hasta aquí, te agradecería que le dieras like o que comentaras. Eso me ayudaría mucho. Suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Uriel y te veo en un próximo video.